Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a hablar sobre rituales y costumbres de aquello referente a la muerte. Y como siempre, pues nada mejor que platicar sobre estos interesantes temas que con Ana Paola. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, aquí con esta temporada que para mí es mi temporada favorita del año. Me encanta mucho estos temas de Día de Muertos, de Halloween, como que todo el tema de celebración de la muerte a mí me gusta mucho. Creo que en contraste más del día de, no sé, todo esto de Navidad y todo como que lo más colorido y religioso, a lo mejor, o tal vez porque estoy en contraposición de la religión. Puede ser, Puede ¿no? ser. No lo sé. Pero me parece como que es más auténtico, a mi parecer, porque como que es más, como que juegas un poco más con tu niñez, recuerdas más a otras personas, como que sí manejas una celebración identitaria, y sobre todo como mexicano. Eh, Hay una parte de ti que te dice, eres mexicano. Hay una celebración importante que te pertenece, que es una celebración del Día de Muertos, poner tu ofrenda. Es mucho más nacionalista, a mi parecer, que todo este concepto de Navidad y el fin de año, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho, inclusive toda esta situación que se maneja desde las tradiciones prehispánicas, porque todo lo de las ofrendas se maneja de las tradiciones prehispánicas, que inclusive me parece que los rituales funerarios hacen como una alusión respecto a lo que se hacían en las ofrendas, ¿no? El difunto que apenas falleció, se hace un ritual al inicio, se pone una ofrenda, se colocan inclusive objetos de la persona que en vida le gustaban mucho o que eran pertenecientes a él, y que pues ahí se empezaron como todos estos rituales desde antes de que existiera el hombre, porque tengo entendido que hasta también algunos neandertales hacían este tipo de rituales, y que posteriormente se continuaron este tipo de rituales funerarios que hoy persisten en estos días. Y algo que a nosotros como mexicanos nos funciona o nos gusta mucho es decorarlo más con más colores, ponerles muchas flores, ponerles más coloridas cosas, pero que pues cada año se celebran en una fecha en específico, que es el 1 y el 2 de noviembre, y que también se agloba ya de manera global el día de muerte, el día de Halloween, que es el 31 de octubre. Y Seguro. pues está súper padre, ¿no? Que toda esta semana siempre son como de búsqueda de tradiciones, de búsqueda de actividades, hacen, sobre todo, bueno, al menos aquí en Puebla, hay muchas actividades en los panteones, hay obras de teatro, hay conciertos, hay muchas personas que se visten, tanto adultos como niños, no solamente que en Halloween se persiste esta parte donde los niños salen a pedir calaverita. Pues no, aquí es tanto adultos como jóvenes, que no están tan afinados los niños a pedir calaveritas solamente en ciertos días, pero los adultos se visten también de disfraz, y están generalmente en el centro dando vueltas para ver cuál es el mejor disfraz. Entonces está súper padre, ¿no? A mí me gusta mucho en esas actividades. Aquí en Puebla se da eso, y bueno, me fascina, es de mis temporadas favoritas. Pero vamos a hablar más respecto a estos temas de los rituales, porque yo creo que es algo súper importante que también te conmueve, no solamente como festividad, sino que te conmueve porque te revive el recordar a tus antepasados o las personas que ya fallecieron, que como específicamente para ti fueron personas muy importantes. Y que bueno, este contraste entre a lo mejor cómo se visualiza Halloween y cómo se visualiza el Día de Muertos, que son varias fechas específicamente que para celebrar, pero interesante hablar de ello. Bueno, desde algunas perspectivas filosóficas o psicológicas, parte de la idea de que una de las características que nos hace seres humanos es precisamente estas celebraciones, estos rituales. Entendemos que nuestro cerebro requiere para poder finalizar ciertos procesos, para poder sentir una nueva etapa una vez que un ser querido va falleciendo. Como bien lo mencionaste, hay evidencia que los neandertales ya realizaban celebraciones funerarias a partir de las excavaciones en donde se han encontrado cuerpos y una serie de elementos alrededor, tanto de hombres como de mujeres, que indicaban que a lo mejor la persona casaba o que a lo mejor tenía hijos o que tenía ciertas posesiones. Y obviamente, como fueron los neandertales posteriormente sustituidos por nosotros los Homo sapiens,
pues ya desde los neandertales o incluso probablemente desde antes se tenían estos rituales. Y es una de las características que más llama la atención desde el punto de vista filosófico, porque se parte de la idea de que en muchas ocasiones los sistemas económicos que nos rigen, por ejemplo en este momento nos rige el sistema capitalista consumista, van poco a poco minando este tipo de rituales, los van transformando, les van quitando un poco como el vínculo para que se conviertan más en consumo, en materia de consumo, en actividad de consumo, que precisamente para rememorar. Es un poco como tratar de quitar la parte del recordar el pasado, del recordar a seres queridos que estuvieron antes y sus luchas, y tratar de irse únicamente a la parte más de marketing y de publicidad festiva y de consumo. Sí, y a mí me parece que justamente esa es una enorme diferencia entre la parte del Halloween y la parte del Día de Muertos, porque sí me parece que el Halloween está más enfocado a justo la parte más de mercadotecnia y de consumo, y creo que al final, si bien es cierto que hay un cierto acercamiento de la gente hacia la muerte, que desde el punto filosófico es imprescindible que la gente constantemente recuerde que nuestra vida es finita, porque eso también nos va modificando la forma en que actuamos cotidianamente. Me parece que el Halloween no tiene tal vez esa perspectiva actualmente. Quizá en su origen algo de ello había. Sin embargo, lo que yo observo alrededor, pues es que no hay como una profundización en la reflexión en el tema de Halloween. Es más como fiesta. Y sí me parece que en el tema de Día de Muertos todavía queda un poco. Sin embargo, también lo que siento es que se ha ido perdiendo. De hecho, desde el punto de vista psicológico, parte de lo que se buscaría es que precisamente no nos metamos directamente ni al Halloween ni a Día de Muertos como únicas fechas específicas en las cuales yo puedo conmemorar a aquellos que ya no se encuentran, sino que cada persona vaya teniendo sus propios días, sus fechas específicas, sus fechas emblemáticas, y que en esos días en particular sí se haga esta reflexión. Porque al final, tanto Día de Muertos como Halloween, al día de hoy, me parece que están plagados de mercadotecnia, de publicidad, y en muchas ocasiones el mensaje que sobre todo Día de Muertos tiene, también yo siento que cada vez se ha ido perdiendo más, sobre todo en las grandes ciudades. Probablemente en entornos menos populosos, con menos gente, todavía se mantenga un poco. Y sin embargo, también es cuestionable que de esto, por ejemplo, en el Día de Muertos, como que partimos mucho de la idea de que eso es nuestra tradición y aquello que para nosotros debería ser defendido. Sin embargo, tampoco tenemos muy claro que las fechas en realidad tienen que ver más con un ámbito religioso, y que esa religión en realidad no era la originaria que los que vivían aquí tenían. Entonces, como que todo está tan plagado de una mezcla de información y de tradiciones, que incluso cuando defendemos las tradiciones originarias, probablemente ni siquiera estamos defendiendo algo originario, estamos defendiendo pues una imposición que en algún momento se dio. Y creo que a veces este debate entre ser malinchista o ser nacionalista, ¿no? Defender el Halloween o defender el Día de Muertos, a mí me parece que en el fondo pues termina siendo prácticamente defiendas lo que defiendas exactamente lo mismo, porque al final es una imposición de una tradición, de una ideología, de una forma de actuar, de una forma incluso de acomodar los altares y de una forma de interactuar entre las personas, que en muchas ocasiones ya la gente ni siquiera se pregunta el cómo surgió o para qué estaba diseñado. Lo mismo que podemos ver en Navidad, ¿no? En teoría, el ritual tenía un objetivo bastante comunitario y bastante de puertas abiertas, y lo que ahora hacemos es al revés, ¿no? Es cada quien hace su propia reunión y se va a 180 grados a otro lugar. Entonces, desde el punto de vista filosófico, se cuestiona actualmente mucho estas fechas y todas las fechas en general, y también desde el punto de vista psicológico hay algunas sugerencias que se dan para que la gente, independientemente de que se sume al Halloween o se sume al Día de Muertos, encuentre fechas que le sean emblemáticas, fechas muy individuales, ¿no? Porque cada persona tendrá sus propias fechas. Sin embargo, psicológicamente probablemente eso es mucho, mucho mejor
que el festejar única y exclusivamente los días que nos dan permiso de festejar, como el Día de la Madre, ¿no? Yo solo reconozco y valoro y aprecio, y en teoría, a mi madre ese día y los demás días no. Entonces, justo lo que se busca desde la psicología es tratar de cuestionar estos mandatos sociales que en muchas ocasiones son mero consumo y tratar de encontrar fechas que para nosotros sean significativas. ¿Cómo ves? Está muy interesante ese concepto, o sea, no necesariamente tener que esperar, ¿no?, una fecha en común o una fecha estipulada por otros. Muchas veces también se da este tipo de dinámicas cuando en la fecha del que falleció el difunto, entonces se celebra alguna misa, se celebra algún rito, ya de manera muy particular, ¿no? Y eso ya dependería mucho de la persona y de las creencias que se tengan. Me parece interesante ese concepto, sobre todo porque es mucho más específico para honrar a una persona que se tuvo en gran estima y que inclusive en ese aspecto tú estás dando más de ti porque estás creando algo, un entorno totalmente nuevo y un ritual totalmente nuevo para conmemorar esa fecha o para darte el espacio. Es como cuando te das un espacio para meditar, es un espacio para pensar en otra persona, para conmemorar la vida y ahora el que ya no estés con otra persona, ¿no? Cuando estamos en un proceso de duelo, también se dan este tipo de rituales para que nosotros podamos procesar todo el duelo y darle una despedida. Pero ¿hasta qué punto a lo mejor esto se volvió también, pues, darle la despedida o lo manejamos como un día específico y a muchas personas luego podrían decir que no tendríamos que estar tanto tiempo en este proceso de duelo o cuánto tiempo podríamos seguir cargando con ello o haciendo que nos duela más porque a veces estás abriendo una herida, ¿no? Entonces, no sé si también este concepto de las tradiciones de Día de Muertos, por ejemplo, era también un proceso de celebración o un proceso de duelo, pero resignificando el dolor a una celebración y que también un acompañamiento, porque a lo mejor si estás en una situación donde tú estás solito, ¿no? Y estás todavía con un duelo muy profundo porque a lo mejor está muy cercano al fallecimiento de esta persona, y ya cuando estás a lo mejor celebrándolo en comunidad, eso estaría bonito porque no te sientes solo, porque a lo mejor no solamente es tu difunto, sino también están recordando en un acompañamiento y es un duelo colectivo. Entonces como que el dolor se comparte y lo vuelves resignificativo a una celebración. Y esa es la parte bonita del Día de Muertos. Por el contraparte, digo que también me parece interesantísimo, decían que en día de Halloween, por ejemplo, eran como esta celebración de leyendas, pero más que nada se lo decían a los niños, o todo este concepto de las leyendas de terror, o para espantar a los niños, era para poder educarlos, porque creo que todo esto eran como leyendas celtas, empezó como en Europa, ¿no? Entonces era una forma de educar bajo un concepto de cuentos y leyendas folclóricas que daban miedo, para que los niños no entraran a los bosques, para que los niños hicieran caso a sus papás, y era una especie de educación con cuentos y leyendas de terror y que se hacían folclore, ¿no? Entonces, pues de ahí viene como este concepto de si te portas mal, te lleva el coco, ¿no? O si te portas mal, te va a jalar la bruja. O si te metes a donde no te estoy diciendo que te metas porque es peligroso, te va a salir el monstruo. Entonces, bajo esas ideas y esos rituales, y para que la comunidad siguiera creyendo en ello, se empezaron a intentar hacer más fuertes, y toda la comunidad estaba de acuerdo a que existían estas cosas para que los niños pudieran hacer caso, y si se portaban bien al respecto, es que es casi como la versión contraria a Santa Claus, pero con miedo, ¿no? Entonces, claro. La idea es que pues si se portaban bien también les daban dulces, y que pues podían ir en la comunidad a pedir dulces porque se habían portado bien y porque estaban dentro de la comunidad. Y eso está súper interesante, aparte de poner supuestamente sus veladoras en los nabos, porque antes eran nabos, y ponían sus veladoras y así espantaban a los malos espíritus, y que tenían sus creencias religiosas que los espíritus llegaban en esos días.
específicamente el día 31 de octubre. Entonces me parece también interesante cómo el concepto psicológico social de esas comunidades era manejarlo algo muy similar a lo de Santa Claus, pero pues si te portas ahí, intentar no hacerlo con miedo, ¿no? Sino con más si te portas bien te voy a dar regalos específicamente, y aquí si te portas mal, ahora sí te va a llevar la bruja, ¿no? Hay una parte interesante que también que entra a debate, ¿no? ¿Qué tanto es válido educar a partir del miedo? Claro. Y qué tanto es válido educar a partir de las mentiras, porque pues al final es inventar una fantasía que posteriormente el niño se dará cuenta, por ejemplo con los Reyes Magos, con Santa Claus, que posteriormente se dará cuenta pues de que en realidad no existen, y que aquellos que son sus padres o tutores que habitualmente le invitan a que no mienta, pues le han mentido durante algunos años. Entonces, el ser humano es un complejo sistema de contradicciones, en donde algunas cosas, si las hago yo, están bien, si las hace el de enfrente, están mal, y por ese motivo se han ido generando pues este cúmulo de autoengaños que pueden ser de manera individual o que también pueden ser de manera colectiva, ¿no? Al final es un autoengaño en el cual las comunidades deciden vivir. Hay una película muy buena que se llama La Aldea, que justamente plantea que unas personas que se escapan de un psiquiátrico se internan en una reserva natural, en un bosque, y crean una aldea y hablan de monstruos y crean toda una serie de personajes ficticios para que los miembros más jóvenes de esa comunidad, los que recién van naciendo, pues nunca salgan de ese espacio y nunca se den cuenta de que hay allá afuera, ¿no? Entonces, al final es como una metáfora de lo que en muchas ocasiones hacemos en nuestro día a día. Nos compramos cuentos que el entorno, la autoridad, el gobierno, la religión, etcétera, nuestros padres nos van vendiendo, y después, en muchas ocasiones, nos damos cuenta que son cuentos, y sin embargo los seguimos repitiendo a las nuevas generaciones, ¿no? Solo los vamos actualizando. Y sin embargo, quizá a veces no nos detenemos a pensar si realmente tiene sentido seguir manteniendo el autoengaño, porque a mí me parece que tiene sentido cuando el objetivo se sigue cumpliendo. Sin embargo, si el objetivo ya no se cumple, ¿para qué seguir con el autoengaño? Ya sea individual o colectivo, no le veo honestamente mucho sentido. Desde el punto de vista psicológico, parte de lo que se sugiere es precisamente que, independientemente de que te sumes a estos rituales colectivos, que reitero, a mí me parece que han perdido cada vez más su verdadero significado, su verdadera utilidad, y se convierten más como en fechas en donde sí o sí tienes que comprar cosas como para que cubras con el checklist. A mí me parece que en muchas ocasiones pueden ser incluso rituales contraproducentes, no necesariamente el Día de Muertos per se o el Día de Halloween per se, sino, por ejemplo, en el ámbito católico es muy común que luego del fallecimiento de un ser querido se hace el funeral, y posterior a un año se tiene que volver a hacer un poco como el mismo ritual. Y a mí me parece que si bien el primero que se hace sí aminora el impacto emocional de la pérdida de un ser querido, creo que hacerlo un año después revive innecesariamente ese dolor. ¿Y por qué se hace un año después? Pues porque son las reglas, ¿no? ¿Y quién puso las reglas? Pues la Iglesia. Y si bien es cierto que mucha gente parte de la idea de que pues se lo dice la Iglesia es así porque así debe de ser, desde el punto de vista psicológico, donde evidentemente no hay una cuestión religiosa que nos rija, sino más una cuestión científica, ese tipo de rituales en donde un año después tienes que volver a pasar por lo mismo, en muchas ocasiones lo único que hacen es impedir que el duelo se vaya realizando de la manera más idónea posible. Entonces, no todos los rituales son como los más adecuados, y en muchas ocasiones, independientemente del entorno en el que la persona viva, creo que puede ser mucho más útil que las personas generen sus propios rituales. ¿Por qué necesitamos rituales? Porque nuestro cerebro requiere como ciertos elementos tangibles o intangibles que le permitan comprender que está en una nueva etapa. Por ejemplo, los lunes iniciamos las semanas, aunque en algunos lugares inician los domingos, ¿no? Entonces, mucha gente deja para los lunes el inicio de una nueva dieta, el inicio de ir al gimnasio, porque para el cerebro en muchas ocasiones tener una fecha específica, una fecha emblemática, le ayuda justamente a motivarse.
o a que la desmotivación sea menor. Entonces, a mí me parece que los ritos relacionados con el rememorar a nuestros seres queridos son positivos porque justamente nos ayudan a no olvidarnos de la gente que nos precedió y que de alguna manera nos forjó, nos formó, nos educó, nos inculcó valores y principios. Y me parece que la única forma de que eso realmente se pueda hacer es tratando de abstraernos de estas fechas, porque estas fechas es más como de rituales predeterminados que tenemos que cumplir. Punto. Y me parece que es mucho más sensato elegir fechas emblemáticas específicas para honrar a todas aquellas personas que ya no están. Lo más lógico sería pensar en rememorar la fecha en donde ya la persona fallece, ¿no? Y falleció este día, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. En psicología lo que recomendamos más bien es que se celebre el día que nace. ¿Por qué? Porque es como una forma precisamente de enfocarnos más en algo positivo, que sería como festejar su cumpleaños, ¿no? Seguir festejando su cumpleaños, y en esa fecha sí tratar un poco de reflexionar, recordemos, no se refiere solo a pensar, sino se refiere a escribir o grabar notitas de voz, en donde reflexionemos sobre la importancia que ha tenido en nuestra vida esa persona. Y un punto que también ayuda mucho, bueno, ya en el siguiente bloque diré 2 o 3 pasitos para que lo puedan hacer como se sugieren en algunas sesiones de psicoterapia. Sin embargo, algo también interesante, como spoiler, es que no solamente es reflexionar sobre el papel que esa persona tuvo en mi vida, sino también el papel que yo tuve en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque al final yo sigo aquí, y yo, que pude haber contribuido a que esa persona tuviera una vida a lo mejor más feliz mientras duró, yo también, como sigo aquí, puedo, si encuentro estos elementos, puedo seguir contribuyendo exactamente de la misma manera con las otras personas que aún siguen aquí junto conmigo. Entonces, parte interesante no solamente es reflexionar sobre el papel de esa persona en mi vida, sino de mi vida en la vida de esa persona. Y eso casi nunca se hace. ¿Por qué casi nunca se hace? Pues porque es mucho más sencillo simple y llanamente dejarnos ir por las fechas y los rituales que pues se tienen que hacer porque alguien dijo, sin pararnos un instante a realmente reflexionar sobre el ritual que estoy haciendo, o más importante aún, sobre si ese ritual a mí me está sirviendo o no. Y si no me está sirviendo, pues generar mis propios rituales, ¿no? Que a mí me parece mucho más sensato y más útil, científico y más interesante. ¿Tú cómo ves? Sí, claro, o sea, me parece muy interesante sobre todo celebrar un cumpleaños después de que falleció la persona, que un fallecimiento. Sería mucho más lógico a mi parecer, porque ya no estarías manejando un concepto del duelo, de estar repitiendo y reconmemorando el día de su fallecimiento, ir recreando a lo mejor la escena de cuando te avisaron o cómo falleció o alguna situación y esa sensación. Cuando estás celebrando en una situación o en una fecha de su nacimiento, estás a lo mejor recordando días de su niñez, sus padres, su vida, todo lo que sería la vida. O sea, sí celebras la vida, no el fallecimiento. Y me parece algo muy similar al concepto de inicio del Día de Muertos, ¿no? Que es celebrar la vida, una celebración literalmente. Pero pues ya aquí sería una celebración colectiva que se ha ido desvirtuando. Entonces, está muy interesante, sobre todo porque ya no necesitarías estar considerando un montón de cosas que a lo mejor ahora, no sé, las ofrendas te salen mucho más caras en la temporada, ¿no? Por la temporada y por todas estas dinámicas que hoy se vienen haciendo. Sobre todo si estás en ciudades, porque las ciudades creo que aumentan, triplican o cuatriplican los precios. Y bueno, es una situación compleja. Y sobre todo, se vuelve consumo. Sí, y estás en el momento en el que a lo mejor, yo por ejemplo, a mí como me gustan mucho los eventos culturales y estoy viendo de que, bueno, ya hay más eventos gratuitos y me quiero ir al concierto, que van a ver así como cosas o obras de teatro, pero pues aparte tienes que poner la ofrenda, tienes que conmemorar esto y todo, y tienes que trabajar, o sea, son muchísimas cosas y a lo mejor sí, si no estás dentro de la planificación de decir, bueno, forzosamente tengo que hacer esto sobre estas fechas, que por qué tienes que hacer esas fechas, ¿no? Nadie
está implícito que te obligue a celebrarlo esas fechas, ¿no? A lo mejor simplemente puedes hacer como una valoración de qué es lo que a ti específicamente te importa y nada más hacer un par de cosas para que tampoco no te atosigues, porque al final del día también tenemos que seguir nuestras vidas donde continuamos con trabajo, continuamos con elaboración de cosas, sobre todo ahora los niños, wow, o sea, les piden un montón de cosas, hay kermeses, hay disfraces, les piden comida, les piden un montón de cosas y todavía los padres tienen que ir y apoyar con ese tipo de dinámicas, se vuelve absurdo, ¿no? Entonces todavía quieren hacer sus propias dinámicas, están en casa, que es poner ofrenda, a lo mejor ir al panteón, hacer otro tipo de dinámicas y no pueden, porque tienen muchas dinámicas que les ahí sí les obligan a hacer en las escuelas, sobre todo de niños pequeños. Entonces, me parecería como un ritual mucho más viable que lo hagas por tu propia cuenta en otras fechas, sobre todo para descargar tanto tiempo que te obligan la sociedad, desgraciadamente en este aspecto te obligas, las escuelas te obligan, no sé si es obligación mala o buena, porque entre comillas, pues sí, tendrías que estar dentro de la comunidad, ¿no? Pero pues es mucho dinero y sí te obligan a sacar un presupuesto que a lo mejor tienes o no tienes, y si tienes muchos niños se vuelve incosteable. Entonces, no. Claro. Es complejo, ¿no? Porque las escuelas no te están preguntando si tienes más hijos o no tienes más hijos, o si tienes dinero o no tienes dinero, y aunque sean públicas, te exigen una cantidad de dinero. Entonces, es muy, muy, muy compleja esa situación, pero bueno. Y con respecto al tema de Halloween, por ejemplo, yo sé que se vive un poco diferente aquí en México que en Estados Unidos u otras partes del mundo. ¿A ti te parece que este ritual, bueno, aparte de que sé que es mucho más conceptual hacia, no sé, pues del capitalismo y del consumismo, el ritual de estar pidiendo calaverita de casa a casa, socialmente también podría ayudar en algo? A mí me parece que ha perdido también su utilidad, porque hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, en donde él justamente va narrando un poco cómo ha ido evolucionando la especie humana y también cómo se ha ido modificando nuestras creencias, y uno de los conceptos que otros antropólogos han obviamente mencionado y que él menciona también en su libro, aunque él es historiador, es de que normalmente los clanes tenían un número de individuos no mayor a 100 o 150, y que posterior a ese número ya era prácticamente insostenible que pudieran ponerse de acuerdo. Y que justamente para empezar a ponerse de acuerdo se tuvo que crear una serie de rituales y una serie de ideas, de cosas intangibles como los dioses, las religiones, etcétera, para que de alguna manera las personas siguieran pensando, autoengañándose de que siguen en una misma comunidad, cuando en realidad ya no es, biológicamente hablando, así. Y bueno, desde mi punto de vista, no tiene ya esta misma utilidad, porque en realidad ya no nos conocemos. O sea, la gente que te pide ya no es alguien que cotidianamente verías. Habitualmente tiene sentido cuando es una comunidad pequeña y cuando aquellas personas con las que interactúas, pues en realidad sí son conocidos. Y evidentemente es importante entender que lo que realmente tendría utilidad no es tanto el dulce o el truco o qué sé yo, sino ese contacto, ¿no? Ese saludarse, ese verse, exacto. Ese incluso el poder realizar una actividad conjunta posterior a esa pedida de dulces o anterior incluso a esa pedida de dulces. Eso sí me parece que todavía puede tener sentido, sobre todo si se hacen colectivos pequeños. Por ejemplo, cuando haces convivencias en tu trabajo, cuando haces convivencias en la escuela o cuando haces convivencias en el jardín de niños y los papás interactúan entre sí. Todo lo que forje comunidad termina siendo, por supuesto, positivo. Y a veces eso es lo único positivo. O sea, lo otro es solamente como el pretexto para, ¿no? Y si solamente se hace la actividad del disfraz y no hay en realidad una interacción entre personas, a mí me parece que simplemente se cae en la parte del consumismo y la mercadotecnia y que carece de sentido seguirlo haciendo.
aunque habría otras perspectivas filosóficas que parten de la idea de que todo acto que nos genere placer, pues por sí mismo, pues tiene sentido hacerlo, ¿no? Entonces ir a una fiesta, aunque no sepas ni de qué es, ni por qué es, ni para qué se hizo, ni cómo surgió, pues puede ser desde esta perspectiva hedonista, ¿no? Del placer por el placer, pues puede ser interesante también, ¿no? Y creo que mucha gente por eso lo sigue haciendo. No importa porque el chiste es hacer la fiesta, hacer la reunión y disfrazarte y pasarla bien. Entonces, bueno, me parece que para esa persona en particular, eso tiene sentido. Para el colectivo, eso no tendría tanto sentido, sino más como esa convivencia conjunta. Y sí es importante recordar en este momento que nuestro cerebro es un cerebro que evolucionó como un cerebro social. El mismo sistema trata de convencernos de que no necesitamos a los demás, porque evidentemente el sistema capitalista consumista está basado en el individualismo, de hacer una competencia de todos contra todos y cada quien piensa en sí mismo y únicamente en sí mismo, porque fragmentar la colectividad ayuda a que sea más fácil gobernar. Los colectivos para los sistemas que nos gobiernan son incómodos. Entonces todo aquello que va en pro del individualismo termina favoreciendo a que el sistema se mantenga. No se cuestione. Entonces a mí me parece que estas tradiciones no es casualidad que estén perdiendo el entorno colectivo. Es el mismo sistema el que está propiciando que eso ocurra, precisamente para que se fragmente lo colectivo. Y es importante recordar que un cerebro sano requiere relaciones sanas, amistosas, familiares, de pareja, etcétera. Entonces creo que sí es muy, muy, muy importante que si van a asumirse en estos rituales, traten de genuinamente sacarle provecho, sobre todo de manera colectiva. Que a lo mejor si van a ir a pedir dulces, pues traten de hacerlo al entorno y saludar al vecino y quedarse más allá de 30 segundos por un dulce, ¿no? Creo que eso sería lo que yo haría si yo me sumara a este tipo de celebraciones. Yo en lo particular he optado más por las celebraciones individuales, es decir, las que para mí tengan sentido, porque creo que en muchas ocasiones pues solo sobrevivimos, es decir, hacemos las cosas sin analizar por qué. Me parece que es más un acto de sobrevivir que de vivir en realidad. Entonces, yo soy más partidario de tener tus propios rituales, tus propias fechas, y que esas mismas fechas no solamente las puedes hacer tú, o sea, las puede hacer toda tu familia, o tú con tus amigos, y se convierten en rituales colectivos también. Simple y llanamente la diferencia es que no son una imposición de alguien o de algo, sino más como algo que tú hayas elegido. Y ya solo por ese hecho, a mí me parece que son significativamente más útiles. Sí, claro, y me parece muy importante lo que mencionas con respecto a lo de el hecho de ser colectivo y el hecho de crear comunidad y conocer a las personas, porque muchas veces pasa esto de que los niños van pidiendo calaverita o un montón de dulces y de hecho a mí me ha tocado, ¿no? Que vas y llevas a lo mejor una bolsa de dulces y un grupito de niños que no conoces van y agarran todos los dulces y se acaba, ¿no? O sea, como que no se siente esa conexión o esa situación de que yo quise traer a los niños yo, pero a lo mejor porque no son los niños que yo conozco, porque no son personas que están familiarizadas conmigo, ni siquiera me ven a la cara y lo único que es como enfoque, dulces y pan, ¿no? Y te los quita súper rápido. Entonces, sí hay un tema totalmente diferente desde el concepto de hacer colectivismo, o sea, entablar convenios con tu comunidad de que quiénes son tus vecinos, ¿no? Y a lo mejor estas son las dinámicas que hacen una comunidad más fuerte y que también fortalecen el hecho de saber cómo manejar, pues tener una mejor colonia a lo mejor, ¿no? Porque después al día que necesitan, que tengan un problema, ya sea en las calles, ya sea que alguien esté por ahí tirado, que les haya pasado algo, algún accidente o incidente, no, ni siquiera se conocen. Ahorita yo creo que se da mucho eso, que no conoces a los vecinos. Antes nuestros abuelos eran muchos más convivencia, ¿no? De que, ay, doña Chonita, la que vive acá en la casa, todos se conocían. Y la verdad es que ahora yo, por ejemplo, es muy raro que conozca a mis vecinos. También a lo mejor por la situación en la que vivo, que comúnmente me tengo que estar mudando. Entonces también la situación económica en la que vivimos nuestras nuevas generaciones, que no tenemos casas y que tenemos que estarnos mudando y que también, por ejemplo, con los trabajos que
muy probablemente se tengan que estar mudando por el trabajo y que no duras mucho tiempo en un solo trabajo, también no te permite hacer una comunidad de manera fácil, ¿no? No te permite que a lo mejor ya estás empezando a conocer al vecino de al lado y ya te tienes que mudar y ya tienes que volver a hacer ese tipo de dinámicas otra vez, donde tener a lo mejor, sí, lo conoces, pero no hacen una situación de intimidad, ¿no? No se vuelven amigos, a lo mejor son solamente conocidos y sabes que, no sé, es la señora de la tienda que vende churritos, pero más allá de eso no sabes si está bien, si está mal, si tiene hijos, si no tiene hijos, a lo mejor no tan profundo, pero sí al final de cuentas saber perfectamente quién es y si necesita algo de ti o tú puedes ofrecer algo a esas personas, ¿no? Entonces eso sí se ha perdido muchísimo. Y yo creo que también es por la estructura sistémica en la que estamos viviendo y que también está funcionando este tipo de situaciones de cómo se va modificando de acuerdo a nuestro contexto, se va viendo reflejado en este tipo de dinámicas de Día de Muertos, ¿no? O de estos rituales, porque al final del día, como ya no tenemos comunidad de manera interna en nuestras colonias, o a lo mejor sí lo hacen y luego ni siquiera estamos enterados, tenemos que ir a un colectivo que nos individualiza demasiado. Sí, a mí me parece que, bueno, es verdad que el sistema nos invita al individualismo y nos invita y nos pone condiciones horribles para que no podamos generar un arraigo, ¿no? Con esto de la gentrificación, por ejemplo, pues casi todos tendremos que mudarnos cada 3 o 2 o 1 año o 5 años a lo mucho, porque pues las rentas están exorbitantes y ya pertenecemos a una generación que no tiene capacidad para poder comprar espacios propios, ¿no? Todo es rentado. Entonces, evidentemente es parte del sistema. El problema es el sistema. A eso, a veces también podemos agregarle que hay una predominancia individual de sentir que no tiene sentido el interactuar con otras personas porque pues te vas a mudar pronto. Y sí, puede ser. Yo lo que recomiendo siempre es, si tú llevas, no sé, 3 meses en un sitio, para tu cerebro eso ya se convirtió como en tu sitio en ese momento, que quizá te vas a mudar en 9 meses más, ok. Sin embargo, esos 9 meses más, algo de comunidad puedes forjar. La forma más sencilla de hacerlo es, si vas 3 veces al día a la misma tiendita, pregúntale el nombre a la persona, trata de anotarlo para que no te lo grabes en el momento, pero que cada que vayas, lo vayas asociando el nombre con la persona. Y algo tan simple como preguntar los nombres, que es algo muy, muy simple, muy sencillo, actualmente ya no se hace, ¿no? Entonces la gente ya no sabe cómo se llama la persona con la que a veces lleva años conviviendo. Llevo 10 años yendo a esa tiendita, ¿y cómo se llama el de la tiendita? ¿Quién sabe, no? Es el señor de la tiendita. Entonces, no necesitamos volvernos amigos de todos. Simplemente sí me parece que es una habilidad que a veces tampoco de manera voluntaria queremos desarrollar. A veces como que al contrario, nos vamos haciendo cada vez más lejanos y creemos que la mejor forma de interactuar es a la distancia y por redes sociales. Y no digo que eso no nos ayude, solo que creo que si cambiamos eso o vamos en ese sitio y dejamos de interactuar con la gente real que tenemos alrededor, nosotros mismos estamos dejando de desarrollar una habilidad que es muy útil para nuestro cerebro, que es muy útil para que no nos sintamos tan solos, porque al final todos en determinado momento nos sentiremos solos. Entonces, me parece que por ahí también podemos nosotros tratar de hacer un esfuerzo adicional. Y finalmente, para la parte de los rituales específicos, yo les recomendaría que, por ejemplo, hicieran un listado de cuáles son esas personas que para ustedes son relevantes, que ya no están, que ya no existen, que ya no están vivas, que hagan un listado, que averigüen cuál es la fecha de nacimiento de cada una de esas personas y que averigüen, de ser posible, 3 cosas que le gustaran a esa persona. Por ejemplo, qué flor le gustaba, qué color le gustaba, qué platillo le gustaba, o sea, lo que para ustedes sea interesante, ¿no? Le gustaba leer, perfecto. Y entonces ya con eso, le gustaban leer, le gustaban las rosas y le gustaba el mole. Ah, bueno, pues perfecto. En su fecha de cumpleaños, que recuerden, siempre se invita más a festejar la fecha de cumpleaños que la de fallecimiento, pueden justamente hacer una pequeña celebración en honor a esa persona y pues ponerle su mole, su libro y su rosa. Y listo. Eso será infinitamente más significativo que simplemente poner una ofrenda random con fotos de los que tienes que poner, que algunos igual ni los extrañan ni te caían bien, pero bueno,
era mi abuelo o mi tatarabuelo y pues lo tengo que poner porque es lo que dicta la tradición. Y a mí me parece que eso es mucho más emblemático y mucho más útil. Y a la par, que reflexiones, preferentemente que escribas, cómo contribuyó esa persona a mejorar tu vida y también igual de importante, cómo contribuiste tú a mejorar la vida de esa persona o a hacerla más llevadera, ¿no? Y es maravilloso porque eso sí nos genera una nueva forma de interrelacionarnos con las personas que siguen vivas, a partir justamente de honrar la presencia de los que ya no están y de honrar qué nos dejaron y qué nosotros les dimos antes de que partieran. Entonces, eso a mí me parece que es mucho más interesante que cualquier ritual de Halloween o de Día de Muertos juntos. Claro. Más. No, sí, para conmemorar específicamente, o sea, ese es el verdadero significado de lo que sería el Día de Muertos. Entonces, Claro. pues sí, y ya si quieren espantar a la gente con respecto a Halloween y ser sádicos, no sé, cada quien, ¿no? A lo mejor les gusta un poco la mala vida, o educar a la mala, pero no lo sé. Pues muchas gracias, Carlos. Recuerden, pues no sé, a mí me gustó mucho este programa. Espero que por favor compartan y que pues lo pongan en diferentes tipos de redes sociales, en WhatsApp, para que podamos seguir creciendo en esta comunidad, porque recuerden que es importante hacer comunidad. Y también que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho, bye.